Sabes, en mi consulta he visto esto durante años. Miles de personas mayores de 60 que andan por ahí sintiéndose cansadas sin motivo aparente, solo para enterarse de que sus glóbulos rojos están pequeños y pálidos, como globos desinflados, por una pérdida lenta que nunca imaginaban. Y lo que más impresiona, estudios de la Organización Mundial de la Salud indican que la hemorragia crónica en el intestino puede causar anemia microcítica en hasta el 15% de las personas mayores de 60, a menudo sin ningún síntoma hasta que es demasiado tarde, quitándole oxígeno al cuerpo y dejándote agotado. Por eso, hoy nos metemos de lleno en el tema, para darte las herramientas para detectarlo, frenarlo y recuperar tu energía de una vez. Ahora, si eres como la mayoría de la gente con la que converso, quizás creas que la anemia se resuelve comiendo más espinaca. Pero te lo digo claro, investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud revelan que en más de 2 millones de casos al año, la verdadera causa es la pérdida de sangre oculta en el estómago o el colon, y esto empeora después de los 60 porque los mecanismos de reparación del cuerpo ya no funcionan igual de bien. Vamos a repasar todo, desde cómo este problema silencioso actúa en tu interior hasta las pruebas sencillas que lo detectan a tiempo, y el hábito fácil que, según estudios recientes de Japón y Europa, puede marcar la diferencia. Antes de continuar, si esto te toca de cerca, haz clic en el botón de suscribirse para no perderte lo que viene. En los comentarios nos gustaría saber, ¿alguna vez has sentido un cansancio inusual y lo has ignorado? Empecemos. Bien, veamos el panorama general. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la anemia microcítica por hemorragias crónicas afecta a casi el 10% de los adultos mayores de 60 en Estados Unidos y se vuelve el doble de riesgosa después de esa edad porque el corazón debe esforzarse más para bombear sangre con menos oxígeno, como un motor de auto viejo que se ahoga con combustible pobre. Lo que hace esto tan frustrante es que la mayoría atribuye el cansancio a solo el envejecimiento, cuando en realidad hay una causa específica y tratable que pasa desapercibida. Piensa en esto así: si el nivel de combustible en tu auto baja poco a poco durante meses en vez de caer de golpe, no te das cuenta hasta que estás varado en la carretera. Exactamente eso es lo que una hemorragia crónica en el tracto gastrointestinal le hace a tus reservas de hierro. No viene con dolor intenso ni sangrado visible, solo drena en silencio los materiales que la médula ósea necesita para producir glóbulos rojos sanos, semana tras semana, hasta que el cuerpo no aguanta más. Y lo que más me preocupa como médico, para cuando la mayoría de los pacientes mayores de 60 se sienten realmente mal, su ferritina, que es la proteína que almacena el hierro, ya está en niveles críticos. No se trata de un cansancio leve después de un día largo, sino de esa fatiga que hace que subir una escalera parezca escalar una montaña, o la falta de aire que te hace pensar que algo grave le pasa al corazón. De hecho, muchos de estos pacientes terminan primero en el cardiólogo, porque los síntomas se confunden con una enfermedad cardíaca, cuando la respuesta real está en su intestino. Al final de este video, conocerás los signos de advertencia, las pruebas que debes pedirle a tu médico y un protocolo directo semana a semana, respaldado por investigaciones reales, que te puede ayudar a combatir esto. Además, te llevarás 10 preguntas precisas para hacerle a tu médico, palabra por palabra, para salir de la consulta con respuestas claras, en lugar de más dudas. A continuación, veremos cómo tu sangre normalmente mantiene todo en marcha y qué pasa cuando esa hemorragia oculta empieza a afectarlo. Quédate aquí, esto podría ser el aviso que lo cambia todo. Imagina tu sangre como una flota de camiones de reparto, que llevan oxígeno y nutrientes a todas las células de tu cuerpo como si fueran paquetes. En una situación saludable, tu médula ósea funciona como una fábrica atareada, produciendo glóbulos rojos robustos y bien llenos, gracias a una abundancia de hierro que actúa como el ingrediente clave para la hemoglobina, la proteína que captura el oxígeno como un imán. Pero después de los 60 años, las cosas pueden complicarse rápido. Ese sangrado oculto en el intestino, que a menudo se debe a algo como una pequeña úlcera o un pólipo, empieza como una gota insignificante, pero se va acumulando y deja agotadas tus reservas de hierro. Es como una manguera de jardín con una fuga lenta. Al principio no te das cuenta, pero al final tus plantas, es decir, tus órganos, se marchitan por falta de agua. El problema principal es esa irritación persistente en el revestimiento gastrointestinal, específicamente la vía inflamatoria NF-κB que se activa en exceso. Sé que esto puede sonar complicado, así que te lo explico de forma sencilla. Piensa en NF-κB como una alarma de incendio que no se apaga.
y que dispara una cascada de respuestas inmunológicas que erosionan la pared intestinal, lo que lleva a sangrados crónicos microscópicos y a una pérdida de hierro, privando a tus glóbulos rojos de los materiales que necesitan para desarrollarse bien. Sin suficiente hierro, tus células se vuelven microcíticas, es decir, pequeñas y pálidas, y solo transportan la mitad del oxígeno que deberían, como se documenta en estudios de la Sociedad Europea de Gastroenterología, revista GUT 2021. Pero hay algo que a menudo se ignora. Tu cuerpo tiene un sistema de respaldo para reciclar el hierro. Todos los días, tus células inmunológicas descomponen los glóbulos rojos viejos y recuperan el hierro de su interior, para enviarlo de vuelta a la médula ósea, como una planta de reciclaje que reprocesa latas de aluminio. Después de los 60 años, sin embargo, esa planta de reciclaje se ralentiza mucho. Investigaciones del Centro Nacional para Geriatría y Gerontología en Japón, Aging Cell 2023, confirman que la inflamación crónica de bajo grado en el intestino acelera este declive, lo que significa que incluso un sangrado pequeño y constante que una persona más joven podría compensar puede llevar a un adulto mayor a una anemia completa en solo unos meses. Y hay un segundo factor que empeora las cosas junto con la inflamación, una hormona llamada hepcidina. Imagina la hepcidina como un guardia de seguridad demasiado entusiasta que impide que el hierro salga del intestino e ingrese al torrente sanguíneo. Cuando la inflamación es alta, lo cual es común en adultos mayores con irritación gastrointestinal crónica, los niveles de hepcidina suben mucho, bloqueando cualquier hierro que absorbas de los alimentos. Así, tu cuerpo sufre un doble golpe, pierde hierro por el sangrado por un lado y no puede absorber hierro nuevo por el otro. Es como intentar llenar un balde con fugas mientras alguien tapa el grifo. El aliado que ayuda a combatir esto es la suplementación de hierro dirigida, combinada con vitamina C para mejorar la absorción, según investigaciones del Centro de Gerontología de la Universidad de Osaka, Journal of Gerontology 2023. Encontraron que este dúo no solo recarga tus reservas de hierro, sino que también ayuda a reducir esa inflamación NF-κB, permitiendo que el revestimiento intestinal empiece a sanar, como si estuvieras parcheando la manguera con fugas y al mismo tiempo bajando la presión del agua. La vitamina C, curiosamente, actúa en parte reduciendo el efecto bloqueador de la hepcidina, convenciendo básicamente a ese guardia de seguridad demasiado entusiasta de que se calme y deje pasar el hierro. Entonces, ¿qué puedes hacer desde ya? Empieza chequeando tus niveles de hierro con una prueba de sangre, específicamente ferritina e hierro sérico, que veremos en detalle en el NOC. Capítulo 4. Luego, incorpora una fuente diaria de alimentos ricos en vitamina C a tus comidas como un paso simple y seguro. Es más efectivo de lo que la mayoría de la gente piensa. Esta descomposición se vuelve más problemática a partir de los 60 años, también porque el estómago produce menos ácido clorhídrico, que es el jugo digestivo que ayuda a descomponer el hierro de los alimentos en una forma que el cuerpo puede absorber. Menor cantidad de ácido implica que se absorbe menos hierro, incluso si estás consumiendo todos los alimentos adecuados. Estudios japoneses del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología muestran que esta combinación de inflamación crónica del intestino, reducción en la producción de ácido y ralentización en el reciclaje de hierro genera una situación ideal para complicaciones, lo que hace que incluso una hemorragia menor e ignorada resulte mucho más riesgosa en personas mayores de 60 años que en las más jóvenes. En el próximo capítulo profundizaremos en esto al aprender a identificar las señales de alarma tempranas antes de que la situación escape de control. Hablemos de las señales que envía tu cuerpo cuando hay una hemorragia oculta en curso. Y quiero ser muy específico, porque muchos de mis pacientes me han contado que ignoraron estos signos durante meses e incluso años, creyendo que era solo parte del envejecimiento normal. La realidad es que tu cuerpo es sorprendentemente comunicativo cuando algo anda mal. Solo hay que aprender a interpretar su lenguaje. En las etapas iniciales, los signos son tan sutiles que se pueden atribuir fácilmente a otras causas. Puedes sentirte un poco más cansado de lo habitual, sobre todo por las tardes, o notar que actividades que antes te resultaban sencillas, como caminar hasta el buzón, preparar la cena o jugar con los nietos, ahora te dejan sin aliento o agotado. Según la Organización Europea de Crohn y Colitis, directrices de 2021, entre los signos tempranos sutiles se incluyen los párpados internos pálidos, las encías ligeramente pálidas y una leve dificultad para respirar durante las actividades diarias.
Uno de los indicios más reveladores en esta fase es lo que los médicos llamamos fatiga por esfuerzo. Es decir, te sientes bien en reposo, pero al hacer cualquier esfuerzo te das de bruces con una pared porque tus glóbulos rojos no logran transportar suficiente oxígeno cuando se necesita. Es como intentar mantener tu casa con bombillas débiles. Todo funciona a duras penas, pero nada brilla como debería. Además, podrías notar que tu piel luce un poco más pálida de lo normal o sentir un frío extraño en las manos y pies incluso cuando el ambiente está cálido, ya que tu cuerpo, para conservar su escaso suministro de oxígeno, redirige el flujo sanguíneo de las extremidades hacia los órganos vitales. Algunas personas describen un zumbido persistente en la cabeza o una ligera dificultad para concentrarse, que suelen atribuir al estrés o a la edad. Estudios del Centro Nacional de Cáncer de Corea, Revista Coreana de Medicina, 2023, resaltan que las hemorragias gastrointestinales crónicas a menudo se manifiestan también como una pérdida de peso leve e inexplicada, o cambios en los hábitos intestinales, como estreñimiento o heces que aparecen más oscuras de lo habitual. Ese tono oscuro, a veces descrito como alquitranado o parecido a los pozos de café, en realidad puede ser sangre digerida. Esa es una señal que nunca debes pasar por alto. A medida que la anemia avanza a una gravedad moderada, las señales se vuelven más intensas y difíciles de ignorar. Las palpitaciones cardíacas se presentan con más frecuencia. Esa sensación de aleteo o latido fuerte en el pecho que te hace dudar si tu corazón está bien. Los mareos al levantarte rápido, a veces conocidos como hipotensión ortostática, se convierten en un riesgo real de caídas. Imagina una tubería oxidada esforzándose por bombear agua cuesta arriba. Así es como trabaja tu corazón, a toda marcha, latiendo más rápido para compensar esos glóbulos rojos reducidos y con poco oxígeno. La revista médica británica BMJ Open 2022 indica que en esta etapa moderada, la frecuencia cardíaca en reposo suele aumentar entre 10 y 15 latidos por minuto sobre el nivel normal de una persona, un cambio que se puede medir fácilmente con un oxímetro de pulso económico en casa. Uñas quebradizas, cabello que se cae más de lo usual y un antojo extraño por cosas no comestibles como hielo, arcilla o tierra, una condición llamada pica, son signos menos comunes pero bien documentados de anemia por deficiencia de hierro. El síndrome de piernas inquietas, ese impulso incómodo de mover las piernas por la noche que interrumpe el sueño, también está estrechamente relacionado con niveles bajos de hierro, según investigaciones de la Revista Escandinava de Ciencia Clínica 2022. Si tienes más de 60 años y has desarrollado piernas inquietas de manera reciente sin causa aparente, te ruego que se lo comentes a tu médico. En casos graves, la situación se torna urgente y necesita atención médica inmediata. La fatiga extrema que interfiere con las actividades diarias normales, el dolor en el pecho o la presión, los desmayos o la dificultad evidente para respirar incluso en reposo son todas señales de emergencia. La Organización Mundial de la Salud advierte que si tienes más de 60 años y estás experimentando estos síntomas, debes contactar a tu médico o servicios de emergencia el mismo día, no la próxima semana, no después de las fiestas. La anemia microcítica severa no tratada puede ejercer una enorme tensión en el corazón, y los datos globales de salud de la OMS relacionan la anemia severa prolongada con un riesgo elevado de insuficiencia cardíaca, particularmente en adultos mayores de 65 años que ya llevan algún grado de carga cardiovascular. Para hacerlo más concreto y visual, imagina esas diminutas células rojas pálidas bajo un microscopio. Las imágenes de investigación publicadas por la Escuela de Medicina de Harvard, Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, 2022, muestran que parecen conchas vacías y translúcidas flotando en un río de plasma, apenas una fracción del tamaño de una célula sana. Una célula roja sana es redonda, rellena y profundamente coloreada con hemoglobina. Una célula microcítica se ve desinflada y deslavada, como un globo flácido. Ahora multiplica esa diferencia por billones de células que circulan por tu cuerpo cada segundo, y comenzarás a entender por qué incluso una modesta reducción en el tamaño de las células rojas provoca una fatiga profunda y generalizada en todo el cuerpo. La acción más práctica que puedes tomar desde hoy es esta. Lleva un registro diario simple, incluso solo unas palabras en una libreta o en tu teléfono, para rastrear tu nivel de energía en una escala de 1 a 10. Cualquier falta de aliento inusual, cualquier cambio en el color o la consistencia de las heces y cualquier palpitación cardíaca.
Lleva ese registro a tu próxima cita con el médico. Los patrones a lo largo de 2 o 3 semanas cuentan una historia que una sola visita al consultorio a menudo no logra capturar y le dan a tu médico algo concreto sobre lo que actuar. A continuación, veremos exactamente qué pruebas solicitar y las preguntas precisas que hacer para que salgas de esa cita con respuestas reales. Si tienes más de 60 años y sospechas un sangrado oculto, no lo dejes pasar. Vayamos directo al punto con las pruebas que pueden detectar este problema silencioso. ¿Qué mide cada una y por qué es importante? Considera este capítulo como tu guía para una consulta médica efectiva, donde llegas preparado y sales con un plan claro. La prueba de sangre oculta en heces, FOBT. Empieza con una prueba de sangre oculta en heces, o FOBT, que detecta sangre no visible a simple vista en tus evacuaciones. Es como revisar pequeñas fugas en tus tuberías antes de que se convierta en una inundación. La Sociedad Europea para la Oncología Médica, Guías ESMO 2022, la recomienda como herramienta principal de detección, y lo mejor es su facilidad. Recoges una muestra pequeña de heces en casa con un kit que te da tu médico y la envías a un laboratorio. No hace falta ir al hospital. Una versión mejorada, llamada prueba inmunoquímica fecal o FIT, es más precisa para identificar sangre humana en el intestino inferior y ha sustituido en gran parte al antiguo FOBT basado en guayaco en muchas recomendaciones clínicas. La Asociación Americana de Gastroenterología 2021, sugiere hacerla anualmente en adultos mayores de 45 años con riesgo promedio y con mayor frecuencia si hay síntomas de sangrado activo. Recuento sanguíneo completo, CBC. Luego, pide un recuento sanguíneo completo, o CBC. Es el análisis inicial más útil para detectar anemia. Imagínalo como un chequeo completo de tu sistema de producción de sangre. Mide la cantidad de glóbulos rojos que tienes, su tamaño, volumen corpuscular medio, o VCM, la hemoglobina que contienen y si tus glóbulos blancos y plaquetas están en niveles normales. Según las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, si tu VCM baja de 80 fentolitros, es una alerta para anemia microcítica. Un VCM normal en adultos está entre 80 y 100 fentolitros, así que cualquier valor por debajo indica que esas células están reducidas, una señal temprana de que tus reservas de hierro se están agotando. Prueba de ferritina. No te limites al CBC, solicita específicamente una prueba de ferritina sérica. La ferritina es la proteína que almacena hierro en tu cuerpo. Piénsala como el depósito de reserva de combustible. Puedes estar funcionando con lo justo en esa reserva mientras el depósito principal parece estable, y un CBC solo podría no captarlo. El Instituto Nacional del Cáncer, JAMA Oncology, 2022, avala la prueba de ferritina como el marcador más sensible para la pérdida de hierro por sangrado crónico. En adultos sanos mayores de 60 años, la ferritina debe estar generalmente por encima de 30 nanogramos por mililitro. Niveles por debajo de 15 nanogramos por mililitro son bajos, y cualquier cosa por debajo de 30 con síntomas requiere una evaluación a fondo. Algunos especialistas en medicina integrativa sostienen que el nivel ideal para energía y función cognitiva en adultos mayores está alrededor de 50 a 100 nanogramos por mililitro. Merece la pena discutirlo con tu médico. Hierro sérico y capacidad total de unión al hierro, TIBC. Pide hierro sérico y capacidad total de unión al hierro como un panel. Suelen ordenarse juntos. El hierro sérico mide la cantidad de hierro que circula en tu sangre. La TIBC evalúa qué tan ávidas están tus proteínas sanguíneas por el hierro. Cuando las reservas son bajas, esas proteínas aumentan su capacidad para capturarlo y transportarlo, como camiones vacíos que van más deprisa y con más urgencia para recoger cualquier carga. Un hierro sérico bajo, junto con una TIBC alta, es un patrón clásico que indica anemia por deficiencia de hierro debido a una pérdida crónica de sangre, lo que la diferencia de la anemia causada por una enfermedad crónica, donde ambos valores suelen estar bajos. Conteo de reticulocitos. Pide un conteo de reticulocitos para comprobar si tu médula ósea está respondiendo con fuerza a la anemia. Los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que acaban de salir de la médula ósea. Puedes pensar en ellos como camiones de reparto que todavía están en formación. Un conteo bajo de reticulocitos cuando hay anemia le indica a tu médico que la médula ósea podría no estar funcionando bien, y no solo que falte hierro. Un conteo alto significa que la médula está trabajando a pleno para compensar. Esta diferencia ayuda mucho a decidir el tratamiento adecuado. Pruebas para Helicobacter pylori. Consulta si deberías hacerte una prueba para Helicobacter pylori.
la bacteria que causa una gran parte de las úlceras estomacales en adultos mayores. La infección por H. pylori es una de las causas más comunes y tratables de sangrado gastrointestinal crónico leve, y se estima que afecta a alrededor del 40% de los adultos mayores de 60 años en países desarrollados, según la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal, Endoscopy Journal, 2021. La prueba es simple, una de aliento, una de antígeno en heces o una de anticuerpos en sangre, y con un corto tratamiento de antibióticos se puede eliminar la infección y la fuente del sangrado asociado. Endoscopía y colonoscopía. Por último, dependiendo de los resultados de tus pruebas y tu historial de síntomas, tu médico podría sugerir una endoscopía superior para ver el interior de tu estómago y el primer tramo del intestino delgado, o una colonoscopía para examinar tu intestino grueso y recto. Estos son los métodos diagnósticos de referencia para identificar la causa real del sangrado, como una úlcera, un pólipo, una pequeña malformación arteriovenosa o un cáncer en sus inicios. Las directrices de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal recomiendan una evaluación endoscópica para cualquier adulto mayor de 60 años con anemia por deficiencia de hierro confirmada, incluso sin síntomas digestivos claros, porque a menudo se descubre y trata la fuente del sangrado. Aquí hay exactamente 10 preguntas para decir palabra por palabra a tu médico. 1. Doctor, ¿podría mi fatiga ser por una anemia microcítica causada por un sangrado gastrointestinal oculto? ¿Debería hacerme una prueba inmunoquímica fecal o una prueba de sangre oculta en heces para verificar sangrado gastrointestinal oculto? 3. ¿Puede ordenar un conteo sanguíneo completo para ver si mis glóbulos rojos son más pequeños de lo normal? 4. Quisiera una prueba de ferritina para medir mis niveles de almacenamiento de hierro. ¿Podemos incluir eso? 5. ¿Deberíamos también verificar mi hierro sérico y la capacidad total de unión de hierro como un panel? 6. ¿Ha verificado por Helicobacter pylori, ya que es una causa común de úlceras estomacales y sangrado en personas de mi edad? 7. ¿Qué tal un conteo de reticulocitos para ver si mi médula ósea está manteniendo el ritmo con la demanda? 8. Basado en estos resultados, ¿necesito una endoscopía superior o una colonoscopía para encontrar la fuente? 9. ¿Alguno de mis medicamentos actuales, particularmente aspirina, ibuprofeno o naproxeno, podría estar contribuyendo a irritación o sangrado gastrointestinal? 10. Dado mi edad, ¿qué horario me recomienda para el monitoreo continuo de mis niveles de hierro y salud gastrointestinal en el futuro? Estas preguntas, basadas en directrices clínicas europeas, americanas y asiáticas, convierten una consulta pasiva en una colaboración efectiva con tu médico. Recuerda, hacer estas pruebas es como poner detectores de humo en toda tu casa. Detectar problemas a tiempo es mucho más económico, menos incómodo y mucho más eficaz que enfrentar el problema cuando ya está avanzado. Más adelante, veremos qué hacer una vez que obtengas las respuestas. Una vez identificada la anemia microcítica por una hemorragia crónica, el tratamiento implica una doble estrategia. Primero, detener o reducir la fuente de la hemorragia. Segundo, reponer las reservas de hierro agotadas y ayudar a tu cuerpo a producir sangre de manera integral. Veamos qué indica la mejor evidencia disponible, ya que no todos los tratamientos son igual de efectivos, y muchas creencias populares no aguantan un análisis riguroso. Suplementación oral de hierro. La base del tratamiento sigue siendo la suplementación oral de hierro, más comúnmente en forma de tabletas de sulfato ferroso de 325 miligramos. Imagina esto como recargar el cartucho de tinta en una impresora para que vuelva a producir páginas claras y vibrantes. Sin suficiente hierro, tu médula ósea no puede generar glóbulos rojos saludables. La revista médica británica BMJ Open 2022 confirma que el sulfato ferroso oral es la terapia de primera línea más rentable para la anemia por deficiencia de hierro en adultos, con mejoras significativas en los niveles de hemoglobina que se observan típicamente entre 4 y 8 semanas de uso constante. Sin embargo, la suplementación oral de hierro tiene una limitación conocida: efectos secundarios gastrointestinales. El estreñimiento, las náuseas y los cólicos estomacales son tan comunes que muchos pacientes dejan de tomar sus suplementos antes de que surtan efecto, lo que frena la recuperación. Formulaciones más recientes, como el quelato de bisglicinato ferroso, a veces llamado hierro suave, han demostrado en ensayos clínicos causar significativamente menos efectos secundarios gastrointestinales que el sulfato ferroso, manteniendo una absorción similar,
según un estudio comparativo de 2022 en la revista Nutrients de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Si el sulfato ferroso estándar te irrita el estómago, esto vale la pena discutirlo con tu médico. Infusiones intravenosas de hierro, en casos moderados a graves o para pacientes que no toleran el hierro oral, las infusiones intravenosas de hierro ofrecen una forma más rápida y segura de reponerlo. En lugar de depender de un sistema digestivo que podría estar inflamado y absorber mal, el hierro intravenoso se entrega directamente al torrente sanguíneo, evitando a ese regulador estricto que es la hepcidina, del que hablamos en el capítulo 2. La revista de Medicina de Corea, 2023, reportó que los pacientes que recibieron infusiones de hierro intravenoso normalizaron sus niveles de hemoglobina en solo 2 a 4 semanas, en comparación con 6 a 12 semanas para la suplementación oral. La Sociedad Europea para la Nutrición Clínica y el Metabolismo, Nutrición Clínica 2023, ahora recomienda el hierro intravenoso como una opción preferida para adultos mayores de 70 años con anemia grave o con malabsorción confirmada. Generalmente se administra como un procedimiento ambulatorio y toma menos de una hora. Abordar la fuente de la hemorragia. Aquí radica el punto clave que marca la diferencia entre una mejora temporal y una recuperación duradera. Si no se trata la fuente de la hemorragia, ninguna cantidad de suplementación de hierro resolverá el problema de forma permanente. Es como sacar agua de un bote con goteras sin tapar el agujero. Dependiendo de lo que muestre tu endoscopía, el tratamiento de la fuente podría incluir un curso de antibióticos para eliminar el H. pylori, la remoción de un pólipo sangrante durante una colonoscopía, medicamentos para curar una úlcera péptica o, en algunos casos, un procedimiento quirúrgico breve. El Instituto Nacional para la Salud y el Cuidado Excelente del Reino Unido, directrices NICE 2021, enfatiza que reponer hierro sin investigar y tratar al mismo tiempo la fuente de la hemorragia lleva a una recaída en la mayoría de los casos dentro de 12 meses. Detener medicamentos que agravan el sangrado. Una de las intervenciones más impactantes y a menudo ignoradas es revisar los medicamentos que está tomando en este momento. Los AINES, medicamentos antiinflamatorios no esteroides como ibuprofeno, naproxeno e incluso aspirina regular, son una de las causas más comunes de sangrado gastrointestinal crónico en adultos mayores de 60 años. Estos medicamentos inhiben las prostaglandinas protectoras que normalmente recubren y protegen la capa del estómago, dejándola expuesta a erosiones. Un estudio clave de la Sociedad Europea de Cardiología encontró que suspender los AINES en adultos mayores con sangrado gastrointestinal confirmado redujo las tasas de recurrencia en más del 50% durante los primeros 6 meses. Si consume estos medicamentos con regularidad para el dolor o la protección cardíaca, hable con su médico sobre alternativas, por ejemplo, acetaminofén para el dolor o un inhibidor de la bomba de protones para proteger la capa del estómago si necesita continuar con aspirina por razones cardiovasculares. Estrategias alimentarias que realmente marcan la diferencia. La dieta por sí sola no puede resolver la anemia por deficiencia de hierro causada por sangrado activo, pero desempeña un papel de apoyo muy importante en la recuperación y la prevención. Lo esencial es comprender la diferencia entre el hierro hemo, presente en alimentos de origen animal como la carne roja, las aves y el pescado, y el hierro no hemo, que se encuentra en plantas como las espinacas, las lentejas y los cereales fortificados. El hierro hemo se absorbe a una... Estos son alimentos saludables en general. Los pacientes suelen describir la sensación de recuperación como un alivio de una niebla pesada que no habían notado por completo. Regresa la energía, las escaleras se vuelven más fáciles y la concentración se agudiza. Su acción para este capítulo: haga una lista de todos los medicamentos y suplementos que está tomando ahora y llévela a su próxima consulta para revisar específicamente el riesgo de sangrado gastrointestinal. Esa simple conversación podría eliminar una de las causas más comunes del problema antes de que necesite una receta. Esto es lo principal de todo lo que hemos visto. Tu plan de acción claro y personalizado, semana por semana, escrito como si lo preparara para un paciente sentado frente a mí en la consulta. Quiero que lo imprimas, lo pegues en tu refrigerador y lo sigas con total confianza. Antes de empezar, la advertencia esencial. Siempre consulta con tu médico cualquier nuevo suplemento o medicamento, sobre todo si tienes enfermedad renal, hemocromatosis o antecedentes de sobrecarga de hierro, pues el exceso de hierro puede resultar perjudicial en esos casos.
Este protocolo se basa en guías clínicas publicadas y va dirigido a adultos mayores de 60 años con anemia por deficiencia de hierro confirmada o sospechada, debido a pérdida crónica de sangre en el tracto gastrointestinal, siempre bajo supervisión médica. GM semanas 1 a 2. Evalúa, prepárate y comienza con cuidado. Objetivo: obtén tus mediciones iniciales, elimina barreras para la recuperación y empieza con suplementos en una dosis baja y fácil de tolerar. Día 1-3. Llama a tu médico y pide el panel completo de pruebas descritas en el plan. Capítulo 4. Hemograma completo. Esta dosis inicial baja reduce mucho el estreñimiento. Si prefieres fuentes de alimentos, un vaso grande de jugo de naranja o medio vaso de fresas frescas aporta unos 60 a 90 miligramos de vitamina C. Para el efecto terapéutico, en la fase de recuperación, un suplemento es más seguro. Dieta. Empieza cada comida principal con un alimento rico en hierro. Opciones incluyen 85 gramos de carne magra de res o cordero, con el mayor contenido de hierro hemo, 85 gramos de sardinas en lata, medio vaso de lentejas cocidas o un puñado grande de espinaca bebé. Agrega un chorrito de jugo de limón o un vaso pequeño de jugo de naranja a cada comida para aportar vitamina C y ayudar en la conversión del hierro no hemo. Es un hábito sencillo que no requiere dotes especiales de cocina, solo una rodaja de limón en el plato. Evita al momento del suplemento de hierro. El café, el té, la leche, los suplementos de calcio, los antiácidos y los cereales altos en fibra. Sepáralos al menos 90 minutos de tu dosis de hierro. Piensa en ellos como obstáculos en el camino de la absorción. Libera el paso para el hierro primero. Probiótico, opcional pero recomendado. Empieza un probiótico diario que contenga al menos 1.000 millones de unidades formadoras de colonias UFC del Lactobacillus reuteri o Bifidobacterium longum, junto con tu comida de la tarde. La investigación de la Universidad de Tokio, Cell Metabolism 2023, indica que estas cepas reducen la inflamación intestinal y pueden mejorar el entorno intestinal para la absorción de hierro en las semanas siguientes. Esto es una inversión a largo plazo, no una solución rápida. Objetivo: aumentar la dosis de hierro hasta el nivel terapéutico, consolidar los hábitos diarios y vigilar los efectos secundarios. Aumento de la dosis de hierro. Si toleraste la dosis de las semanas 1-2 sin constipación significativa ni náuseas, sube el bisglicinato ferroso a 25 miligramos 2 veces al día, por la mañana y al mediodía, y combina cada dosis con 250 miligramos de vitamina C. De esta forma, elevas tu ingesta diaria de hierro elemental a unos 50 miligramos, lo que entra en el rango terapéutico para la anemia por deficiencia de hierro de leve a moderada, y además es más suave para el intestino. Si tu médico te prescribió sulfato ferroso de 325 miligramos, que proporciona aproximadamente 65 miligramos de hierro elemental, y estás tolerando la dosificación en días alternos, puedes pasar a la dosificación diaria en este punto, siempre y cuando tu estómago se sienta bien. Prevención de constipación. Aumenta tu ingesta diaria de agua a por lo menos 8 tazas, 64 onzas. Agrega una cucharada de linaza molida a tu avena o yogur de la mañana, pues proporciona fibra soluble suave, sin interferir mucho en la absorción de hierro cuando se consume 2 horas después del suplemento. Si la constipación sigue presente, consulta con tu médico sobre un ablandador de heces como el docusato sódico colase, que es seguro durante la terapia con hierro. Ácido fólico. Agrega 400 microgramos de ácido fólico diario si tu médico confirma que tu nivel de folato es bajo o limítrofe. El ácido fólico es esencial para la síntesis de ADN en células que se dividen rápidamente, como las precursoras de glóbulos rojos en la médula ósea. Un estudio del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología de Japón, Aging Cell 2023, encontró que suplementar con ácido fólico en adultos mayores con anemia por deficiencia de hierro redujo a la mitad la tasa de recurrencia de la anemia al cabo de un año. Toma el ácido fólico en un momento distinto del día al del hierro, por ejemplo, al mediodía o por la tarde. Sueño. Dale prioridad a 7 a 8 horas de sueño por noche y aborda cualquier interrupción del sueño. Un estudio del Scandinavian Journal of Clinical Science 2022 demostró que la privación crónica de sueño eleva los marcadores inflamatorios, incluido el camino NF-κB que mencionamos en el capítulo 2, lo que empeora la inflamación intestinal e impide la producción de glóbulos rojos. Pasos prácticos. Mantén un horario de sueño constante.
Asegúrate de que tu dormitorio esté fresco y oscuro, y si las piernas inquietas te interrumpen el descanso, algo común en la deficiencia de hierro, ten en cuenta que suelen mejorar mucho a medida que se recuperan los niveles de hierro. Ejercicio. Empieza con 15 minutos de caminata ligera cada mañana, 5 días a la semana. En esta etapa inicial, tu capacidad para transportar oxígeno todavía es limitada, y esforzarte demasiado pronto te dejará agotado en vez de con más energía. Imagina que estás calentando un motor frío. No pisarías el acelerador a fondo en una mañana de enero antes de que circule el aceite. Dale a tu cuerpo esa misma consideración. Un artículo clave del Journal of Applied Physiology, Brutzert et al. 2003, confirmó que las personas con deficiencia de hierro que comenzaron con ejercicio aeróbico de baja intensidad durante la reposición de hierro mostraron una adaptación mitocondrial notablemente mejor que aquellas que permanecieron sedentarias, lo que significa que la caminata ayuda a tus células a aprender a utilizar el hierro que les estás dando. Pero la palabra clave es baja intensidad. Si respiras tan fuerte que no puedes mantener una conversación, reduce la velocidad. Reducción del estrés. El estrés psicológico crónico aumenta los niveles de cortisol, lo que a su vez eleva la hepcidina, esa hormona que regula el hierro y que mencionamos en el capítulo 2. Imagínate la epseidina como un portero en la entrada de tus células intestinales. Cuando el cortisol envía la señal de que el cuerpo está en peligro, la hepcidina le ordena a ese portero que bloquee el paso del hierro, sin importar cuánto lo estés consumiendo. 10 minutos de respiración diafragmática todas las mañanas, inhalando despacio hacia el vientre en vez de hacia el pecho, han demostrado en estudios de la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, Ma et al. 2017, que reducen de forma notable el cortisol en solo 4 semanas. Esto no es mera filosofía del yoga, es bioquímica que puedes practicar sentado en tu silla de la cocina antes del desayuno. Capítulo 5, semanas 5 a 8. Interpretando las señales que tu cuerpo envía. Para cuando llegues a la semana 5, algo interesante ya deberías. Ahora que has mantenido un suministro constante de hierro durante 4 a 6 semanas, la fábrica ha recibido los materiales que necesitaba, está acelerando la producción. Se liberan al torrente sanguíneo nuevos glóbulos rojos sanos, conocidos como reticulocitos. Un artículo de la British Journal of Hematology, Goddard et al., 2011, indica que los conteos de reticulocitos suelen subir entre 7 y 10 días después de comenzar la terapia con hierro, pero la mejoría en energía y tolerancia al ejercicio se retrasa 3 o 4 semanas, ya que el cuerpo necesita acumular suficientes células nuevas para que se note el cambio. Si empezaste este protocolo en el día 1 y estás leyendo esto en la semana 5, probablemente estés a punto de sentir esa mejora. Ten un poco más de paciencia, la fábrica ya está en funcionamiento, lo que tu análisis de sangre de la semana 6 debería mostrar. Si tu médico pidió un CBC de seguimiento, conteo completo de sangre y un panel de hierro en la marca de 6 semanas, lo cual te recomiendo que hagas, aquí es lo que tú y tu médico deben revisar juntos. Hemoglobina. En mujeres mayores de 60 años, el objetivo es por encima de 12.0 gramos por decilitro. En hombres mayores de 60 años, por encima de 13.0 gramos por decilitro. Para la semana 6, deberías ver un aumento de al menos. La superficie parece bien. Permíteme presentarte los 4 nutrientes que trabajan más de cerca con el hierro en la producción de glóbulos rojos. Vitamina B12, el copiador de planos. Imagina tu médula ósea como una fotocopiadora que hace copias del plano de los glóbulos rojos. La vitamina B12 es el cartucho de tóner. Sin ella, puedes tener todo el hierro que quieras en la máquina, pero las copias salen en blanco, o peor aún, defectuosas. La deficiencia de vitamina B12 es muy común en personas mayores de 60 años y se debe a una razón biológica específica que tu gastroenterólogo reconocerá de inmediato: el declive gradual del factor intrínseco, una proteína que producen las células del revestimiento estomacal y que es esencial para absorber la B12. Sin ese factor, la B12 de los alimentos, como la carne de res, los huevos o los lácteos, pasa por tu sistema digestivo sin ser absorbida. Tu intestino la ve, pero no puede retenerla. El estudio Framingham Heart,
uno de los proyectos de investigación cardiovascular más longevos en la medicina estadounidense, encontró que el 39% de los adultos mayores de 60 años tenían niveles de vitamina B12 bajos o francamente deficientes, y que la mayoría no relacionaba sus síntomas con la B12. La fatiga. La vitamina B6, o piridoxina, cumple un papel más discreto pero igualmente esencial en la síntesis de hemoglobina. En concreto, se necesita para producir el grupo hemo, que es la molécula que contiene hierro y se sitúa en el centro de la hemoglobina para transportar el oxígeno. Imagina el grupo hemo como una canasta y el hierro como la carga que va dentro de ella. La vitamina B6 construye esa canasta. Sin ella, el hierro no tiene dónde colocarse. La deficiencia leve de B6 es frecuente en personas mayores, especialmente en quienes toman ciertos medicamentos, en particular la isoniazida usada para la tuberculosis, la hidralazina, un medicamento para la presión arterial, y el uso prolongado de anticonceptivos orales en etapas tempranas de la vida se han asociado con la depresión de B6. Un estudio de ingesta dietética publicado en la Revista Americana de Nutrición Clínica, Kant y Block, 1990, reveló que las personas mayores de 65 años forman uno de los grupos con mayor riesgo de ingesta insuficiente de B6, con casi el 25% por debajo del requisito promedio estimado. La ingesta dietética recomendada para adultos mayores de 50 años es de 1,7 miligramos al día para los hombres y 1,5 miligramos al día para las mujeres. Un suplemento de complejo B que incluya de 2 a 5 miligramos de B6 diarios suele ser suficiente, seguro y económico. No hay beneficio significativo, y en cambio hay un riesgo para los nervios periféricos en dosis muy altas, al superar los 50 miligramos diarios, así que evita los productos con megadosis de B6 que a veces se promocionan para la energía o el estado de ánimo. Esto sorprende a la mayoría de los pacientes. Y me encanta explicarlo porque ilustra perfectamente cómo los sistemas de nutrientes en el cuerpo no son islas independientes, forman una red interconectada, como la plomería en una casa bien construida. El cobre es necesario para una proteína llamada ceruloplasmina, que actúa como una ferroxidasa, una enzima que convierte al hierro de una forma química a otra para que pueda cargarse en la transferrina, tu proteína transportadora de hierro, y enviarse a la médula ósea. Sin suficiente cobre, el hierro se estanca, se acumula en los tejidos, pero no puede movilizarse ni usarse. Puedes tener reservas razonables de hierro en los análisis, pero una deficiencia de cobre lo bloquea de manera efectiva, como si un grifo oxidado impidiera el paso del agua. Una serie de casos publicada en la Revista Americana de Hematología, Gregg et al. 2002, documentó pacientes con anemia no responsiva al hierro, que resultaron tener deficiencia de cobre, y cuya anemia se resolvió rápidamente una vez que se reponía el cobre. Estos no eran trastornos genéticos raros. Varios eran personas mayores con limitaciones dietéticas o cirugías previas en el estómago que habían reducido la absorción de cobre. La ingesta recomendada de cobre para adultos es de 900 microgramos, 0,9 miligramos al día. La mayoría de los multivitamínicos estándar para adultos incluyen esta cantidad. Las fuentes alimenticias incluyen mariscos, especialmente ostras, nueces, semillas y chocolate oscuro. La causa más común de deficiencia adquirida de cobre en personas mayores, además de la inadecuación dietética, es, de manera inesperada, el suplemento de zinc. El zinc y el cobre compiten por la absorción en el intestino delgado, y una suplementación con dosis altas de zinc, por encima de 40 miligramos diarios, puede perjudicar significativamente la absorción de cobre con el tiempo. Si estás tomando un suplemento de zinc, verifica la dosis. El papel de la vitamina A en el metabolismo. La mayoría de las personas puede cubrir esta cantidad mediante fuentes alimenticias, como las yemas de huevo, los lácteos, el hígado y las verduras de color anaranjado-amarillo, como las batatas y las zanahorias, que aportan beta-caroteno, el cual el cuerpo transforma en vitamina A. Es importante evitar la suplementación que supere el límite tolerable superior de ingesta de 3000 macroGRAE diarios, ya que la vitamina A preformada en dosis altas, retinol, no beta-caroteno, puede resultar tóxica para el hígado y, sobre todo en los adultos mayores, se asocia con una reducción en la densidad ósea. El consejo práctico: come una batata varias veces por semana. No es un consejo muy llamativo, pero se basa en evidencia y es totalmente factible. Me he encontrado frente a pacientes que, después de una explicación detallada sobre el hierro hemo versus el hierro no hemo, las tasas de absorción y los inhibidores,
Me miran con los ojos algo vidriosos y me dicen, doctor, solo dígame qué comer. Ese es precisamente este capítulo. Práctico, específico. No hace falta un doctorado. El espectro de alimentos ricos en hierro, todo el hierro de la dieta es igual, y entender esta diferencia hará que tus compras de comida sean mucho más efectivas. Hierro hemo proviene de fuentes animales, específicamente de la hemoglobina y la mioglobina en la carne, las aves y el pescado. Tu intestino lo absorbe por un canal dedicado, y esa absorción es bastante eficiente. Alrededor del 15 al 35% del hierro hemo que consumes pasa realmente a tu torrente sanguíneo. Lo importante es que la absorción de hierro hemo no se ve afectada de manera significativa por los otros alimentos que lo acompañan. Hierro no hemo proviene de fuentes vegetales, como la espinaca, las lentejas, los cereales fortificados, los frijoles, el tofu, y del hierro no unido a la sangre en los huevos y lácteos. Tu intestino absorbe el hierro no hemo por un canal diferente, más competitivo, y la tasa de absorción es mucho menor, alrededor del 2 al 20%, dependiendo en gran medida de qué más haya en tu estómago en ese momento. Por eso, los potenciadores e inhibidores que mencionamos son tan relevantes para quienes comen basado en plantas. Los mejores alimentos ricos en hierro para adultos mayores de 60, te voy a dar esto como una lista práctica para la cocina, con porciones reales en lugar de mediciones teóricas de 100 gramos en el laboratorio. Fuentes de hierro hemo. Hígado de res, 3 onzas cocinado, aproximadamente 5 miligramos de hierro elemental. Es la fuente dietética más rica en hierro hemo que hay. Si el sabor te preocupa, pruébalo en un guiso cocinado a fuego lento con cebollas y hierbas, porque el sabor se suaviza bastante con la cocción lenta. Carne de res magra, lomo o carne molida 90-10. 3. Combina con salsa a base de tomate, vitamina C, para aumentar de manera notable su absorción. Cereal de desayuno fortificado, 100% del valor diario de hierro, una porción, aproximadamente 18 miligramos de hierro. Revisa la etiqueta, ya que el contenido de hierro varía mucho entre marcas. La crema de trigo y ciertos cereales de salvado están entre los más altos. Cómetelo con jugo de naranja en vez de leche de vaca para mejorar la absorción en lugar de reducirla. Frijoles blancos en lata o frijoles rojos, media taza, aproximadamente 2 a 3,5 miligramos de hierro, son excelentes en sopas y guisos. Tofu firme, media taza, aproximadamente 3 miligramos de hierro, funciona bien en salteados, combina con pimientos para una sinergia con la vitamina C. Espinaca, media taza cocida, aproximadamente 3,2 miligramos de hierro. Precaución importante. La espinaca cruda contiene oxalatos que unen el hierro de forma significativa y reducen su absorción. Cocinar la espinaca baja considerablemente el contenido de oxalatos y mejora la biodisponibilidad del hierro. Cocina tu espinaca. No la comas cruda cuando lo prioritario sea reponer el hierro. Semillas de calabaza, 1 onza, alrededor de un puñado pequeño. Los alimentos fermentados, como el kimchi, el chucrut o el yogur con cultivos vivos, pueden mejorar de forma modesta la absorción de hierro. Para quienes comen carne, esta es una estrategia práctica importante, publicado en la Revista Americana de Nutrición. Capítulo más importante: el sangrado, ectasia vascular gástrica antral (GAF) o angiodisplasia. Formaciones anormales de vasos sanguíneos en el estómago o en la pared intestinal que sangran de manera intermitente y no se detectan con las pruebas estándar de heces. Estas requieren endoscopía superior o inferior para identificarlas. Enfermedad celíaca, que daña las vellosidades del intestino delgado, las proyecciones en forma de pelos responsables de la absorción de hierro y provoca tanto malabsorción como, en algunos casos, sangrado microscópico. Un estudio publicado en Farmacología y Terapéutica Alimentaria, Botaro et al. 1993, encontró que la anemia por deficiencia de hierro fue el síntoma inicial en aproximadamente el 46% de los adultos que finalmente recibieron el diagnóstico de enfermedad celíaca, y que la mayoría de ellos no tenía síntomas gastrointestinales evidentes. La anemia por deficiencia de hierro sin causa clara justifica realizar pruebas de anticuerpos para celiaquía, antitransglutaminasa tisular IgA o anti-TTG IgA como parte rutinaria del estudio. Obstáculo 2. Medicamentos que alteran la absorción o la utilización de hierro.
Varios medicamentos que se recetan comúnmente a personas mayores de 60. Si estás la anemia, su médico. Obstáculo 4. La prueba para H. pylori es sencilla. Una prueba de aliento con urea, una prueba de antígeno en heces o serología en sangre, todas disponibles en un consultorio externo estándar. Si ha recibido múltiples cursos de terapia con hierro sin respuesta sostenida, realizar la prueba para H. pylori es un paso lógico y económico. Capítulo 9. Hierro intravenoso, cuando la vía oral no es suficiente. Quiero abordar esta opción de manera directa y sin alarmas, porque el hierro intravenoso tiene una reputación obsoleta que ya no se merece. Hace 20 años, las formulaciones más antiguas de hierro intravenoso, particularmente la dextrano férrico de alto peso molecular, presentaban un riesgo significativo de reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxia. Esa reputación ha persistido incluso cuando las formulaciones han mejorado drásticamente. Las preparaciones más nuevas de hierro intravenoso, como el carboximaltos de hierro, Injectafer, el ferumoxitol, Feragem, el sacarato de hierro, Venofer y la dextrano férrico de bajo peso molecular, tienen perfiles de seguridad mucho mejores, con eventos adversos graves que ocurren en menos de 1 en 200.000 infusiones en la práctica actual. Las indicaciones para el hierro intravenoso son específicas y razonables. 1. Se ha probado el hierro oral durante 8 a 12 semanas sin respuesta adecuada, y se sospecha o confirma una mala absorción. 2. Los efectos secundarios gastrointestinales del hierro oral son tan graves que no se puede mantener el cumplimiento. 3. El paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes de cirugía bariátrica o enfermedad celíaca, condiciones que comprometen estructuralmente la absorción de hierro oral. 4. La anemia es grave y debe corregirse rápidamente, por ejemplo, antes de una cirugía electiva donde se necesita minimizar el riesgo de transfusión de sangre. 5. El paciente está en tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis, ESA, para anemia relacionada con enfermedad renal crónica, donde el hierro intravenoso mejora sustancialmente la respuesta a la terapia con ESA. Un ensayo clínico aleatorizado y controlado pivotal publicado en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, Ponikovsky y colaboradores, 2015, ensayo Confirm-HF, demostró que el carboximaltosa férrica por vía intravenosa en pacientes con insuficiencia cardíaca, deficiencia de hierro y fracción de eyección reducida mejoró de manera significativa la capacidad de ejercicio, la calidad de vida y redujo las hospitalizaciones al final de un año, sin problemas importantes de seguridad. Este hallazgo ha modificado de forma significativa la práctica cardiológica hacia el uso más temprano del hierro intravenoso en los pacientes adecuados. Si su médico recomienda hierro intravenoso, mi consejo es, no tema recibirlo. Hágalo en un lugar con capacidad de monitoreo, como un centro de infusiones hospitalario o el consultorio de su médico con equipo de reanimación disponible, como es lo habitual. El tratamiento suele durar de 15 a 60 minutos según la preparación, y la mayoría de los pacientes se sienten mucho mejor en 1 o 2 semanas. Capítulo 10. El marco más simple que les doy a los pacientes es este. Apunte a al menos una fuente de hierro hemo y 2 fuentes de hierro no hemo, todos los días, con una fuente de vitamina C en cada comida. Esto no requiere conteo preciso, solo requiere formar el hábito. Una plantilla diaria práctica. Desayuno, avena fortificada con un puñado pequeño de semillas de calabaza, coronada con fresas cortadas, vitamina C. Té verde 90 minutos después. Almuerzo, sopa de lentejas con tomates y espinacas, servida con un vaso pequeño de jugo de naranja. Cena, 85 gramos de carne magra de res o media taza de almejas en lata sobre pasta, con un lado de pimientos salteados, vitamina C y brócoli al vapor. Esta plantilla proporciona aproximadamente de 25 a 35 miligramos de hierro dietético al día, con potenciadores de vitamina C en cada comida, más que suficiente para mantener el equilibrio de hierro en la mayoría de los adultos mayores de 60 años que ya no tienen pérdida de sangre activa. Disminución gradual de suplementos después de la reposición. Una vez que su ferritina esté por encima de 80 negrat-mitros por mililitros y su hemoglobina se mantenga consistentemente dentro del rango normal en 2 pruebas de sangre consecutivas, con al menos 8 semanas de diferencia, puede, con la guía de su médico, comenzar a disminuir el suplemento de hierro. El enfoque que recomiendo. Pase a la dosificación cada 2 días durante 4 semanas, luego a 2 veces por semana durante 4 semanas, y después suspenda y confíe solo en la dieta.
Esta reducción gradual evita la caída repentina en la entrega de hierro que puede ocurrir con la suspensión abrupta, especialmente en personas cuya ingesta dietética de hierro es apenas adecuada. Si la ferritina comienza a bajar de nuevo después de la suspensión, lo que detectará con sus pruebas de sangre programadas, reinicia la dosificación cada 2 días de inmediato en lugar de esperar a que regresen los síntomas. Calendario de monitoreo para la salud del hierro a largo plazo. Este es el calendario de mantenimiento que recomiendo para adultos mayores de 60 años que han completado la terapia de reposición de hierro. 3 meses después de la represión, panel completo de hierro, ferritina, hierro sérico, saturación de transferina, hemoglobina, hemograma. 6 meses después de la represión. Repite el panel de hierro y el hemograma. Anualmente después de eso, panel de hierro y hemograma como parte de los análisis de sangre preventivos rutinarios. Inmediatamente si los síntomas regresan, fatiga, palidez, disnea por esfuerzo, piernas inquietas, pica, antojo de hielo o sustancias no comestibles. Cualquiera de estos justifica una prueba de sangre antes de la próxima visita programada, en lugar de un enfoque de esperar y observar. Una palabra sobre la sobrecarga de hierro, el extremo opuesto. Sería irresponsable no mencionarlo, porque algunos espectadores podrían preguntarse, ¿es posible tomar demasiado hierro? La respuesta es sí, y merece una breve y honesta discusión. En adultos sanos sin una predisposición genética a la sobrecarga de hierro, el intestino tiene un mecanismo regulador que reduce la absorción de hierro cuando las reservas son adecuadas. Esto es un elegante mecanismo biológico de protección. En cambio, en adultos con hemocromatosis